Oh, well. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es The Intensity Club. Yo soy Andrea. Y yo soy Merry y este es el podcast de dos mujeres que son venezolanas. Teníamos mucho tiempo que no pasamos por aquí y la razón es bastante clara, bastante obvia. Nuestro país sufrió una catástrofe natural crítica el 24 de junio del 2026 y es que dos terremotos azotaron La Guaira y Caracas ese día. Bueno, La Guaira y Caracas y otros lugares del territorio nacional, pero esos fueron sin duda alguna los dos más afectados. Un doble terremoto, efectivamente, uno de 7.1 y uno de 7.5 en la escala de Richter. Y bueno, como es bien sabido, somos venezolanas, como decía Andrea, y es obvio, claramente, por lo cual no hemos aparecido por acá en un tiempo. Afortunadamente toda nuestra familia está a salvo, pero ambas tenemos gente de manera directa o indirecta que ha sido afectada, han Afectada. tenido tanto pérdidas, tanto humanas como materiales, como emocionales o de todo tipo que se te ocurra. Entonces, claramente esto es algo que nos pega muy de frente. Es una tragedia que sin duda alguna, a pesar de ser natural y de alguna manera poderse quizás alertar, prevenir o predecir de alguna manera, es inevitable que haya sucedido, pero lo inevitable es toda la ineficiencia, toda la inoperancia y todo el descaro y la deshumanización del venezolano por parte de las autoridades venezolanas, lo cual ha hecho claramente que todos como comunidad y como sociedad civil nos unamos de una manera que ha sido realmente inspiradora y Espectacular. muy hermosa, tanto de ser parte como de evidenciar. Creo que no es necesario porque para eso existen las autoridades, pero ante tal calamidad, el pueblo venezolano mostró, ay, voy a llorar. Mostró su verdadera cara, amiga, Sí, la cara que sí, siempre hemos tenido, la cara de ser sí. el pueblo más unido del mundo, que hemos tenido muchos nombres y se nos ha dicho muchas cosas dentro del país, fuera del país, se nos ha conocido por muchas cosas, pero en estos momentos en donde Venezuela muestra su real cara, y la real cara es la de la cooperación, Sí, la de la unión y la de tender una mano al que está al lado, no importa qué, no importa cuál, no importa el color, no importa la política, no importa nada. no importa. Y que la gente salva a la gente, el pueblo salva al pueblo. El Y eso pueblo es lo que salva al está pueblo pasando actualmente. es algo que hemos venido viviendo desde hace muchísimos años, y yo creo que el momento por lo cual nos pegó tanto en el momento en el que sucede, cuando sucede, es más que nada por eso mismo. Primero que nada, una tragedia, la peor tragedia que hemos atravesado en nuestra vida, en toda nuestra historia, es sin duda alguna la tragedia natural más fuerte que Venezuela ha atravesado. Y creo que el pensamiento siguiente era, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Total. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? No tenemos las alternativas, no tenemos las posibilidades y de verdad que todo lo que se haya logrado hasta este momento se haya logrado es Es un una milagro, es un es un milagro. milagro. Es un milagro que viene de la unión y que viene de la participación popular, que simplemente ha sido muy inspirador. Es un proceso del cual claramente, es horrible decirlo, pero bueno, se han sacado de alguna manera esas cosas positivas. Todo lo Sí, que ha salido es negativo y seguirá siendo y es horrible, pero como positivo es realmente sorprendente toda la capacidad que tiene el venezolano para ayudar. O sea, creo que el tema es que tenemos como mucho bagaje de muchas situaciones vividas anteriormente, quizás políticas que tienen obviamente un efecto económico, cultural, social, de you name it, de todos los tipos. Esta es sin duda alguna la primera que al menos en nuestra edad adulta, porque es verdad que La Guaira también atravesó una tragedia natural hace ujú. ya más de 20 años, pero Pero nosotros nos siento tocó que, muy con exacto, muy poca conciencia, o nos sea, tocó como éramos muy pequeñas. exacto, no teníamos como mucha idea de qué estaba sucediendo y ahorita lo estamos viviendo, no solamente en el pico de nuestra vida básicamente, sino también con todo esto que mencionaba antes, de todo esto que llevamos detrás, Sí, de porque tantas no es poca experiencias. cosa, no es poca cosa decir que, o sea, ya hemos atravesado algunas tragedias Sí, naturales en el pasado y también políticas un montón, todos lo sabemos, pero el punto es en el punto que nos pega esa tragedia natural, que es sin nada, ¿no? O sea, como diríamos exacto, coloquialmente, con el culo al aire, literalmente sin un con el culo al aire. sistema, sin un Estado que nos respalde, sin una capacidad hospitalaria que pueda atender a todas las personas que están allí, sin un plan de acción desde el gobierno de parte ninguna para poder hacer algo por todas las personas que han quedado sin hogar, desprotegidas, sin absolutamente nada. Entonces,
podría haber sido un terremoto un poco más pequeño. De hecho, hay países que han tenido terremotos de magnitudes más grandes que se han recuperado mucho más rápido, mucho más fácil, pero simplemente no se trata de la magnitud del desastre natural, sino del estado en el que estaba en el país cuando esto pasó. Y eso es lo que efectivamente, nos jode ahora mismo, ¿no? Que efectivamente. Venezuela nos agarra con el culo en el aire, con las bragas en la mano y con muy poco que hacer. Entonces ahí es cuando pasan cosas hermosas, que es cuando en el medio de la tragedia, en el medio de la tristeza, en el medio de no tener nada y no tener un Estado que actúe por ti, cuando la gente se une para hacer las cosas por sí mismo, cuando tú sabes que la voluntad humana es más grande que cualquier tragedia que pueda pasar. Y eso es Efectivamente. lo heartbreaking, de alguna manera, pero también es como, a mí me consuela un montón, me conforta por dentro saber que ante una tragedia horrible siempre la voluntad humana va a valer por delante, ¿sabes? Como que lo bonito de ser humano va a prevalecer por delante porque siempre va a estar alguien que cuando no hizo nada a nadie, yo voy a salir y voy a mover unos escombros de ese edificio que se cayó. Si no viene ninguna maquinaria, pues yo me encargo de sacar a esa gente. Si no viene esto, yo me voy a encargar por mi culo gordo, que me voy a encargar de que esa gente salga viva de todos los escombros que está ahí. Entonces, sí, ha sido durísimo, pero también ha sido como alentador de saber que hay Sí. ese poder humano allí. O sea, yo creo que sí es verdad que la naturaleza humana quizás tiende a la comunidad y tiende a ayudar y tiende a estar para el otro en un momento complicado como este, pero yo siento que la sociedad venezolana específicamente desde hace demasiados años ha sido completamente abandonada a tal punto de que la necesidad de cuidarnos entre nosotros y de ver por nosotros ha estado como mucho más ahí. Es decir, ya en Venezuela desde hace muchísimos años la mayoría de las personas que viven fuera del país ayudan a sus familias de alguna manera, a los que están adentro. Entonces ya en el momento en el que esta calamidad aparece, ya tenemos medios como hacer llegar dinero, ya sabemos cuáles son las ONG que pueden llegar. Entonces siento que de cierta manera hemos sido abandonados por demasiados años, lo cual es tristísimo y lamentable, pero que de una manera u otra nos ayudó en esta calamidad tan horrible, que es completamente indescriptible, que creo que simplemente no puedes empatizar tanto si no la vives, honestamente. Yo creo que No, mucho de lo que nos pasa a nosotros, a los que estamos afuera, es que no podemos como entender, entender explicárselo qué a fue lo nadie. que sucedió ni explicarlo, porque a mí es lo que decía, lo que iba a decir antes, que a mí, o sea, nosotros hemos vivido cosas que han pasado en el mundo, o sea, el terremoto de Haití, pues en todos Esto lados también siempre pasó está en ocurriendo Japón, terremotos algo, que el pasan en tsunami Chile, de en México. Japón, y siento que muchas veces uno como que está viendo esa información, mismo la Dana, que pasó en España aquí hace nada, creo que el año pasado o el año anterior, em, y siento que uno pasa la información y es como, bueno, ya, o sea, sí, sí, es Sí, muy triste, es muy lamentable, pero esto, o sea, esto que nos pase a nuestra comunidad, incluso estando fuera, te pega directamente como si estuvieses ahí y que claramente, obviamente, salvando las distancias porque no estamos ahí, sí, pero sí es una sensación como de un luto y de un dolor muy profundo. Es como yo tengo que hacer un trabajo muy consciente para sentirme afortunada de que los míos están bien. sí, Honestamente, tengo que hacer un trabajo muy consciente de decir, mi familia está bien, mis bienes están bien, todos mis amigos están bien, mucha gente directa e indirecta no lo está, pero bueno, o sea, no son mis allegados directos, sí, sí, ¿sabes? sí. Es Lo que muy pasa es que, difícil cuando y hay lo gente que describían. quizás perdón amiga, que hay gente que quizás es desconocida para mí, pero que es imposible que no me duela fuertemente, ¿sabes? Es completamente eso a mí. Y la verdad es que hubo un montón claro, en toda esta época los venezolanos lo que sabemos hacer, los que estamos fuera mucho, es como apoyar desde donde podemos, pero Sí, hay mucho creación de posts, ¿no? sí, Con frases que son icónicas. Y hay una frase que se compartió muchos esos días, que era como que no le pasó nada a los míos, pero le pasó todo a los míos. total, Y amiga. explicarle esa sensación de unión nacional a una persona que está tan acostumbrada, o sea, yo lo trataba de explicar con mis compañeros de trabajo, que agradezco un montón a que se hayan preocupado personas de otras nacionalidades por mi familia y por las personas que están cercanas a mí, pero luego explicarles que no le había pasado nada a mis familiares y amigos cercanos y explicarles como igual estoy llorando todos los días por todo lo que está pasando. O sea, es que para ellos es inexplicable entender cómo tú puedes estar llorando por gente que no conoces. Literal. Cómo tú puedes estar llorando por una tragedia que no te tocó. Ujú, O sea, que tú estás tan tranquila en tu casa y afortunadamente tus familiares están tranquilos en su casa, pero hay gente que no, que tú igual no conoces, pero ¿cómo les explicas que el dolor de esas personas también es tu dolor? Es sí. imposible. No, o sea,
Es humanamente imposible porque creo que es una situación bien particular. O sea, creo Sí. que es muy difícil que alguien atraviese eso como para sentir como que esa empatía por ti. Y a mí me pasaba mucho que en mi trabajo sí me podían escribir como que, o sea, directamente siempre lo que preguntaban era, ¿y tu familia cómo está? ¿Están bien? O Ujú. sea, tienen todas sus cosas, están bien, están a salvo. Y uno como que, bueno, sí, pero realmente ese no es el problema. O sea, gracias a Exacto, Dios ese no es el problema, pero el problema es enorme igual. O sea, no sé cómo completamente. explicarte realmente que no puedo seguir trabajando, por ejemplo, que no puedo seguir yo en esta llamada de Teams y hacer como que no pasa nada cuando toda mi gente se está muriendo, y cuando hay gente es que muy no viene duro a explicar. rescatarlos, cuando hay vida bajo los escombros y nadie hace nada o nadie puede hacer nada. O sea, es muy difícil enfrentar la vida de esa manera. También siento que nosotras dos particularmente vivimos en una de las ciudades más afectadas y vivimos en la ciudad más cerca de la afectada, que es La Guaira, y claramente La Guaira tiene un significado más especial, claramente, para nosotras como venezolanas. Sí. Porque bueno, porque yo en específico, La Guaira es como mi lugar favorito del mundo. O sea, Amiga, es honestamente, que lo hemos dicho aquí sí, muchas veces, o sea, no es algo nuevo de lo que no se haya hablado, o sea, yo y es horrible, pero yo siempre a ti te añado mucho a lo que sí, es La Guaira, o sea, sé sí. que La Guaira es parte de tu Así personalidad. es. Yo veo las fotos del desastre y veo fotos de lo que ya no está y digo, o sea, estos eran todos mis fines de semana pasando por este lugar. Entonces yo creo que Sí. también ahí es cuando es la situación. Es como imposible que, es verdad, mi familia está a salvo, pero imposible que yo, que pertenezco tanto a este lugar, pueda estar tranquila si veo Ujú. que desapareció, que está hecho pedazos, que la panadería donde iba a comprar pan ya no existe, que el restaurante donde iba a comer en mis cumpleaños ya no existe, que la casa en donde vivía ya no existe. O sea, es muy Es difícil, horrible. a pesar de que yo ya no tenga nada en La Guaira. O sea, porque honestamente, afortunadamente y lamentablemente al mismo tiempo, ya no me queda nada ahí. Amiga, pero es un Me lugar queda la donde tú vida. O sea, conectaste. exacto, Te quedan recuerdos, me quedan recuerdos a todos los que mis no puedes recuerdos, volver. me quedan toda mi vida. O sea, yo siempre, mucho de la Guaira, yo siempre he dicho que el caraqueño es muy desagradecido con la Guaira porque siempre habla que no, que las playas de la Guaira no sé qué y tal, y cuando la No, las Guaira playas de La Guaira son increíbles, pero bueno. cuando La Guaira es simplemente una bendición que teníamos todos los citadinos de poder ir en cualquier segundo del día, si te daba la gana, Claro, y llegabas y podías ir a la playa y estar ahí en una vaina que viviendo donde vivimos ahora, por ejemplo, vivimos en Madrid, es para imposible tocar el mar tenemos que tenemos que ir en manejar coche 4 horas, cuatro por lo horas. menos. O sea, que tengamos esa bendición a tan poco tiempo, claramente eso a mí obviamente me afecta horrible porque gran parte de mi vida la pasé en La Guaira, pero igual y si no te pasó como a mí, claramente igual fuiste un montón a La Guaira. O sea, Exacto. es como que es inevitable. Y creo que claramente eso hace que nos pegue muchísimo más de cerca, a pesar de que obviamente queremos ser los más respetuosas posibles y no tratar de querer entender el dolor de las personas que están ahí porque realmente no Porque no podemos, podemos, es porque imposible. no lo sabemos, porque no lo entendemos, y también de la gente que igual está ahí y que lo vivió y no le pasó nada. O sea, porque Sí, es también muy amiga, difícil tratar es la culpa ujú, tiene un del nombre, es como sobreviviente. del sobreviviente, Sí, que la podemos tener un poco todos, pero obviamente nosotros no podemos comparar no, jamás, la culpa del sobreviviente que puede tener una persona a la que salió 5 minutos antes a comprarse una barra de pan y solo por esos 5 minutos él está vivo y sus amiga, familiares es no. muy fuerte, O sea, es muy fuerte. es Y muy estamos fuerte, hablando de cosas que te hacen reflexionar como nunca antes. O sea, es esto no es muy salir heavy, de cine, amiga. ver una película, ver lo imposible y decir, ay, perro, qué loco esto. Es que esto le pasó a alguien real. Bueno, lo imposible también es una película real, pero, Sí, o sea, una vaina que le pasó a ujú, alguien que tú puedes conocer, caminando calles que tú conoces y ver cómo la vida te cambia en un segundo. Y literal, de verdad que es súper cliché y es súper, ay, canción de Ricardo Arjona, pero el tener que pensar en que, marico, la última palabra que yo le dije a esta persona, ¿por qué coño escogí esto si tú no sabes lo que puede pasar sí, 3 segundos después cuando fuiste a bajar por las escaleras a comprar pan y solo por eso te salvaste de que te cayera un edificio encima? O sea, te exactamente. hace repensar todo, Toda la todo lo vida. que O tú sea, es que te haces, hace, o todo. sea, cada paso que das está completamente influenciado por eso. Inclusive, obviamente, yo creo que ya hemos podido ir recuperándonos un poco para al menos poder continuar con la vida como se puede, con el dolor tan profundo que creo que
todos como venezolanos tenemos y si estamos ahí, obviamente probablemente sea más fuerte, y si estamos Sí, lejos, es muy fuerte igualmente, no es una competencia por a quién le duele más o a quién le duele menos, creo que simplemente son dolores diferentes, claramente. sí. Pero bueno, lo bonito ha sido eso. Lo bonito es que creo que cada uno ha aportado de su lado de la manera más hermosa posible. Le mandé un video a Andrea hace poco de una persona, una peluquera que tiene como varias peluquerías en Caracas y ella Me destruye. simplemente fue a lavarle el pelo a personas en un centro de En un centro de damnificados. acopio, sí, sí. O sea, Exacto. es que yo creo Que que dices justo como lo que que, dices de la competencia de no es quien le duele más, exacto, también no es la competencia de quien ayuda más. Yo creo exacto. que también nos hemos vuelto locos un poco en la culpa Sí, de no estar allá o de no, por ejemplo, hay personas que están allá, coño, que físicamente no puedes levantar un escombro porque, bueno, no tienes la fuerza, no obvio. eres la persona indicada para ello, y te pones a pensar, coño, no estoy haciendo nada. Mm, Lo que yo creo que hay que reflexionar es personas como estas que dijeron, ¿qué puedo hacer yo con mis capacidades para mejorar la vida de una persona que va a pasar por una tragedia? impresionante, Dignificar, amiga. dignificar desde su lugar. Mira, yo puedo traerte esto. Y, o Em, sea, a mí ese tipo de cosas me rompieron el corazón sí, una buena manera, claramente. Porque era sí, como que, verga, o sea, esto es un acto cotidiano demasiado básico que todos damos por sentado que podemos tener y hacer. Y realmente la gente que se quedó sin casa no puede con esto. completamente. No puede Y que hacer esto. pocas cosas son tan verdad como cuando tú pasas por un evento traumático en la vida, una catástrofe natural, que cuando tú pierdes las cosas básicas, como lo que Ujú. es bañarte, asearte y todo eso, vas perdiendo como la noción de ti mismo, Sí, honestamente. O te sea, vas esto es muy, deshumanizando de muy heavy. cierta manera. Te vas deshumanizando y puede llegar un punto en el que tú te veas en un espejo y no te reconoces. Mm, ¿Por qué te deshumanizas? Por es completo. muy heavy, Entonces, amiga. nunca subestimemos el poder que tiene, que mucha gente dice como que, marica, es que los venezolanos son, porque había una señora sacando cejas. Esto es parte de la dignidad, No, esto es es parte parte de de la todo. dignidad de una persona, es parte de volver un poco a la vida cotidiana que perdió, y es recuperar un poquito espacios, es No, y recuperar aparte que es como espacios. que ser un damnificado o haberte quedado por cosas fortuitas de la vida sin tus bienes materiales, no quiere decir que tú dejas de ser un humano, que tú tienes que No, aceptar la ayuda que te den a juro o la que te puedan dar cuando, coño, estás en la capacidad de poder exigir cosas, de exigir tener un claro, pelo limpio, de tener las cejas sacadas, de que, mira, no me traigas ropa rota al centro de acopio, no me traigas coño, una ropa claro. que no necesito, no me des Ya, cosas amiga, de de mala pana el calidad tema solamente de porque quieres tú participar de alguna manera. O sea, sí, sí, hay sí. que cuidar mucho la dignidad de las personas que están en una situación tan complicada como esta, Hay que porque al ponerse en final los es lo que zapatos tienen. de hay que ponerse Sí, en los zapatos de si a ti te gustaría recibir algo de ese estilo, o sea, ¿tú te pondrías esto? Bueno, a lo mejor tú no y otra persona sí, pero entender de verdad que estás hablando con gente de verdad, no es que estás literal. hablando tú desde tu acto egoísta de: "Ay, fui la persona más altruista". No, no, o sea, piensa No, de verdad con cabeza lo que estás haciendo. sí. Em, No, que yo ha creo que sido igualmente mucha gente sí lo tiene, o sea, tú y yo, bueno, ya hablaremos un poquito más de eso, pero hemos colaborado en centros de acopio, eso, hemos sido voluntarios. ujú. Bueno, Andrea montó un centro de acopio ella, Fue un yo, evento, amigos, fue un evento fue de un varias evento. magnitud. Yo he sido voluntaria en un centro de acopio, tratando de aportar desde mi lado como puedo, y de verdad a mí me sorprende muchísimo las donaciones de las personas, honestamente, o sea, para bien. Obviamente hay gente que como en el mundo hace mierdas, pero en Sí. general, o sea, el Pero amiga, noventa y hay cinco muchas por ciento de mierdas. todo, Hay bu- muchas mierdas que yo me di cuenta que son porque no sabemos cómo actuar. sí, Y nuevamente, es que no me quiero repetir y entrar en un loop, pero es a la falta de no tener un orden, un estado, una gente que te diga, así es como se va a actuar en un... O sea, yo vi, mm, y de verdad con todo el amor del mundo, una persona que metió quinoa, ¿no? En una caja. Y yo decía, coño, a lo mejor quinoa no es lo que más total. necesitan ahorita, ¿sabes? Y no por quinoa es un alimento y No, fino y bueno, tal, pero pero igualmente ahí a mí es cuando tú dices como que coño, no creo que sea una falta de autoridad o de que te digan qué es lo que tienes que hacer. O sea, tienes que tener un poco de sentido común al final del día, ¿sabes? sí. Como eso Pero es ya, la yo creo que también desesperación. falta mucho o sea, es mucho parte de cada persona. Yo creo que el aprendizaje también de esto es como, si tú vas a ir a un centro de acopio, primero que nada, instrúyete qué está necesitando el centro de acopio. No vayas tú a llevar lo que a ti te dé la gana. No, Ve, no desalojes tu despensa exacto. y tu Ah, no, yo tengo armario. esta ropa vieja que no me sirve, déjame tirar, que está rota, que está fea, que está sucia, que está... No, dona cosas No.
tú no uses perfectamente, pero que estén en perfectas condiciones y entregalo lavado, planchado, que son cosas que me sorprendieron a mí. La A mí gente, también, la de condición verdad. de las ropas, la ropa nueva directamente con etiquetas. Wow. A mí me tocó principalmente toda la parte como, me han tocado muchas cosas, pero principalmente como que todas las cosas de bebés, la gente dona muchísimo de cosas de bebés y cosas de aseo personal y de higiene personal. Sí, Marica, paquetes de pañales que yo, obviamente no soy madre, no tengo ni idea, pero que son carísimos. son Y carísimos, qué locura. Lo toneladas de aprendí con esto. pañales. O sea, yo tampoco lo sabía. Yo que, ay, voy a donar unos pañalitos. Cuando vi la vaina, yo que, oh, shit. O sea, Amiga, y lo peor esta es vaina que es cara. muchísima gente donó Exacto. pañales porque yo creo, y que tú y yo no lo sabemos a Muchísimo. primera mano, pero yo me lo imagino porque no tengo ni idea, Ujú. el tener un bebé tú en tus manos ahora y decir, ¿Qué marico, hago? no, yo tengo que proteger a todos esos bebés que están allá porque Claro. lo que más falta les Amiga, hacen es un pañal, un esto, aquello. 100%. O sea, todas las mamás seguro están en un No, y punto de decir esto. las leches de fórmula, marica. O sea, las Sí, leches de fórmula que son carísimas. sí. Y la cantidad. O sea, lo que la gente dona y Mucho dona o tetero. sea, Vi mucho muchos tetero, mucho teteros. chupón, muchas O cosas. sea, realmente a mí creo que una de las cosas que después de, claro, porque yo creo que cuando nos pegó a todos la noticia, lo primero o el primer shock, primero que nada también la información llegó como muy dosificada, o sea, porque al menos cuando Sí, yo me entero de la situación, primero que nada que era de noche, entonces como sí. que no teníamos mucha idea de qué estaba pasando, al día siguiente es que se empieza a saber, o sea, por ejemplo, cuando La yo me magnitud. entero de la situación, yo pensé simplemente, bueno, esto es un sismo que es muy fuerte, y bueno, pero como mi familia está bien dentro de todo, yo hablo con los míos y tal, yo creo que está bien, Listo. entonces yo, bueno, fue un susto. Bueno, al día siguiente cuando me levanto y me entero de que La Guaira ya básicamente no existe, o sea, que es todo escombros, es todo polvo, yo Ahí digo, tú ¿ya qué? dices, ¿what? O sea, no, ¿qué? Y siento que literalmente, como se describe todo este proceso, es como un proceso de duelo y de luto de la pérdida de Es alguien, que porque para mí, es un proceso de o sea, duelo. sabes que cuando tú duelas a alguien, hay como una curva de todas las etapas que pasas. O sea, claramente para cada quien puede ser más o menos diferente y cada step puede durar Más o menos, más sí, o sí. menos lo mismo. Pero hay como que más o menos generalizada como una curva. Y la primera es la de shock. O sea, el primer step es Claro. shock. Es como que ¿ya va qué? El segundo es como un poco más de negarse, como que no, esto es imposible, o sea, esto no, ¿esto qué? O sea, ¿cómo que se cayó un edificio entero? O sea, si estamos en el 2026, edificios antisísmicos, o sea, muchos de los complejos que estaban en La Guaira eran complejos realmente más o menos nuevos, mucho más nuevos que muchas cosas que están en Caracas, Sí. y muchos de esos que son muy nuevos se cayeron completos, o sea, pero desplomados enteros, que dices como que, pero si es esto que yo pasaba todos los días por aquí, todos los fines de semana por aquí, ¿cómo que esto es, o sea, Es es cómo es esto posible. O sea, el tema es cómo exactamente. es esto posible en un terremoto dura de media, o sea, menos de un minuto. Exacto, cómo todo Menos de eso un pasó minuto. en tan poco tiempo. Entonces, es como que primero te niegas, luego te empiezas como a frustrar y bueno, la frustración aquí es horrible. Yo creo que la frustración vino desde el primer segundo porque fue como que, ok, aquí nadie puede hacer nada. O sea, aquí nadie puede hacer nada, este país no Sí. está preparado para esto. Amiga, yo el primer shock que tuve de frustración fue la incapacidad de comunicarme con mis seres Ah, queridos. no, Porque tétrico. no, claro, al no haber, al todo esto suceder, lo primero que falla en Venezuela es el sistema eléctrico y la señal, la cobertura, Ah, de una. poder llamar a un familiar, o sea, el internet, que nosotros al final para comunicarnos con un familiar externo no lo puedes llamar, bueno, si tienes roaming y tal, pero Amiga, ficticio en Venezuela. hay gente en La Guaira que hasta el día de hoy no ha tenido ni luz ni agua ni una vez. O Claro, sea, amiga, es que es lo primero, sabemos que por cualquier cosa en Venezuela se va la luz y se va el agua y se va ujú, el internet. Entonces, ya esa frustración fue para mí como el primer step de entender que esto era más grande de lo que nos muy podíamos heavy, imaginar. muy heavy. Muy heavy, Muy muy heavy. heavy. Pero bueno, cuando vas pasando como todo esto está como muy nublado por tristeza, por dolor y tal, y empieza como la necesidad de, coño, ¿cómo contribuyo yo desde mi lado? ¿Cómo, o sea, qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mis manos hacer? Y de cierta manera viene la desesperación de quiero hacer demasiado. Aparte también ahorita estamos en una era de redes sociales en las que ves que todo el mundo está haciendo algo y todo el mundo está moviéndose en pro de algo y tú estás como desde Ujú. tu trinchera como que, pero bueno, pero yo puedo ofrecer estos 5 euros y ¿cómo hago? Esto es muy poco y tal, que no sé qué. Y en ese proceso de intentar buscar hacer algo fue que no, empezamos a hacer voluntariado, empezamos a donar dinero, empezamos a hacer todo lo que podíamos hacer. Y dentro de esas cosas, de lo que podíamos hacer, es que vino toda esta cosa, porque claro, nosotros tenemos de cierta manera una pequeña comunidad a la cual le respondemos, la cual hemos creado en todo este año del podcast, y era como tomar un poco la decisión, bueno,
nosotros desde nuestro lado, ¿qué podemos hacer para toda esta situación? Y yo creo que, bueno, tú estarás de acuerdo conmigo que en ese momento lo hablamos y Sí, teníamos como tres opciones. La primera de ellas era como crear contenido a partir de toda la situación que se estaba viviendo. La segunda de ellas era hacer caso omiso y simplemente continuar con la vida y, bueno, seguir publicando y hablando de por qué el diablo viste la moda 2 es buena o es mala. Y la tercera era simplemente parar todo tipo de contenido. Obviamente la segunda, porque somos personas mínimamente lógicas, empáticas mínimamente y empáticas. mínimamente buenas, obviamente íbamos a decir, o sea, obviamente no podemos continuar con esto de la nada, aunque hubo gente que continuó, aunque hubo gente que siguió, claramente eso no es nuestro caso. Y la segunda era crear contenido a partir de esto, que era una idea válida o una idea posible, que no estaba mal, honestamente, pero yo creo que ahí la conclusión a la que nosotros llegamos es que cuando tú creas contenido a partir de toda esta situación, creo que hay un matiz importante y es que tan grande es tu plataforma, si es muy Esa pequeña o es. es muy grande. En nuestro caso, nuestra plataforma es muy pequeña y de hecho nuestros números en redes sociales individuales son más altos que los del podcast. Eh, entonces, la decisión fue básicamente parar todo tipo de contenido porque para nosotras, honestamente, para tener una plataforma tan pequeña ahorita, en un momento en el que todo el mundo tiene el like tan fácil, el repost tan fácil, nosotras primero que nada no somos como un canal que ofrezca, por ejemplo, contenido político o contenido de noticias, que a pesar de ser pequeñas pudiésemos continuar y tendría sentido, porque Claro. bueno, la mínima cantidad de gente que nos ve, pues se tiene que enterar de cosas o lo que fuera, ese no es nuestro caso. Entonces, claramente no tenía un sentido continuar y si lo seguí, o sea, y si tomábamos básicamente esa decisión, tanto Andrea y yo no íbamos a estar tranquilas porque básicamente era como, o No, se sentía como si estábamos aprovechándonos de la situación o eso es. de toda esta calamidad y de toda esta tragedia y de manera muy insensible aprovechar esto para poder ganar seguidores, para poder ganar Eso es. likes, repost, porque es un momento que es muy fácil lograr eso, Y honestamente, es un porque momento que es extremadamente vulnerable y yo también sí, creo que una de las cosas que nosotros decidimos cuando tomamos este camino fue que hay que dejar espacio para que el sí, contenido que realmente tiene que llegar a la gente llegue, ¿no? Entonces, exacto, nosotros al final no tenemos los números como para mover la aguja en muchos sentidos y afortunadamente todavía hacemos esto, bueno, sí. afortunadamente no queremos que cambie, pero hacemos esto por hobby. Afortunadamente No en esta situación, en esta Exacto, en específica esta situación. situación no iba a pasar nada si nosotros parábamos. O sea, no hay bocas que alimentar detrás de este proyecto. Este proyecto somos María José y yo nada más, cada una en sus casas haciéndolo por su cuenta. No hay un editor detrás que hay que pagarle, no hay una gente que Que dependa de se, uno. se lucra de ello, que depende de nosotros. Exactamente. Entonces, sí entiendo a la gente que siguió creando contenido porque es que es su trabajo. 100%. Y lo Sí, puedo entender a pesar de que en ciertos momentos no lo comparta. Pero nosotros teníamos que dejar un espacio de tiempo y el espacio de cuando tú te apartas para que pase algo que tiene sentido que tenga que pasar. sí, Es eso, no puedes entorpecer una noticia de Venezuela exactamente. con un contenido de cultura popular. No puedes entorpecer una noticia de Venezuela que necesita mucha más voz porque no la tiene Ujú, internacionalmente, no la ujú. tiene en un canal oficial con un contenido de unas niñas que hablan de cultura pop, es que no había No, forma. no Y había además forma. nos sentíamos, una cosa que si nos lleva siguiendo tiempo, ya puedes haber percibido de nosotras que nosotros sí tratamos mucho de ser muy auténticas con cómo nos sentimos. Y si no nos sentíamos ninguna de las dos, para hacer contenido, ¿por qué hacerlo? Efectivamente. Yo no me podía Y ni plantar siquiera aquí a hablar. contenido que tuviera que ver con Venezuela, porque No, también nada, nada. otra Ningún cosa tipo es de que contenido. dentro de todo nuestras vidas continuaron, nuestro trabajo siguió, todo alrededor nuestro no cambió en lo absoluto. Y enfrentar la vida de esa manera y aparte sentarte a hablar de frivolidades de cierta manera en una situación tan sensible, claramente habla de una insensibilidad horrible que claramente no tenemos, No te somos esa y persona. que no te No. somos y desde el día uno siempre hemos estado como siempre hemos querido ser como muy fieles a lo que nos pasa, a lo que pensamos y ser muy congruentes con nuestro discurso. O sea, yo no critico en lo absoluto al creador de contenido que siguió haciendo contenido que tuviese que ver con Venezuela. O sea, me parece que es completamente válido y que cualquier cosa que ayude a mantener la conversación viva es Es válida. completamente bienvenido. El tema es cuando se puede Excepto interpretar como Gianpiero que tú Fusco, que estés. donde quiera que te vea te parto a coñazo, para que sepas. Exacto. Yo lo Eh, detesto. em,
o sea, el tema es querer como aprovecharte de esa situación, que mucha gente lo hizo, y que también tú dices, bueno, lo hicieron, pero sirve porque sigue manteniendo la conversación viva y tal, etcétera. Bueno, esa no es la manera en la que nosotras queríamos contribuir. Y por eso, de No, cierta manera, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a parar un poco todo y vamos a contribuir nosotras, concentrarnos en contribuir nosotras de manera individual. Y literalmente, amiga, yo me pongo a pensar ahorita mismo, si nosotras hubiésemos continuado como que con toda la producción del podcast y con todo lo que hacemos y creando contenido, no hubiese tenido yo un minuto libre para ir al centro de acopio. No en hubiese tenido un efecto, minuto libre ni yo para hacer media absolutamente energía. nada. Entonces, No, no, no. entonces, Entonces claramente fue, teníamos que fue la mejor hacerlo. decisión. Exacto, Fue la fue la mejor mejor decisión. decisión. Y yo creo que ahorita mismo, o sea, porque claramente esto en algún momento, pues había que volver. Hay que volver, hay que retomar un poco las actividades usuales. Y el problema era, o la pregunta era, ¿cuándo hacerlo? O sea, ¿cuándo lo vamos a hacer? O sea, ¿de qué manera también lo vamos a hacer? Esta fue la manera que encontramos que es como la más lógica, que es básicamente Hablar de dándole lo que lugar. sentimos también, Exacto, dándole lugar. Uno, dándole un espacio en nuestro exacto, canal, porque es nosotras, o sea, forma parte. exacto. Nosotros, uno de nuestros pilares, a pesar de que es bastante claro del tipo de temas que hablamos, es algo de lo que queramos hablar. Exactamente, Y esto era una de las cosas de las que queríamos hablar. ¿Por qué? Porque somos venezolanas, porque nos duele, porque es lo único que ha estado en nuestra mente desde el momento en que pasó hasta el día de hoy y efectivamente. posiblemente en lo que esté por mucho rato en nuestra cabeza. Entonces tenía mucho sentido que si nosotros volvíamos y tomáramos la decisión de decir, ok, volvemos a hacer contenido para nuestro canal, empezáramos de esta manera. Efectivamente. No, y también como para tener un punto de continuidad bueno, hacer un punto y aparte y decir, bueno, a partir de ahora, dar las explicaciones de por qué no fuimos, porque yo sí creo que si tú tienes una comunidad, por muy pequeña que sea, yo creo que sí le debes explicaciones de una manera Sí, u otra, porque al final es la gente que te consume y si tú estás queriendo crear una relación de respeto entre el que te mira y el que hace el contenido, pues esta situación es necesaria. O sea, es sí. odiosa, pero es completamente necesaria dar las explicaciones. Hay mucha gente que me sale, yo no me debo a nadie, no me debo a ninguna persona que me consume. Bueno, la verdad es que nosotros Pues la creemos verdad, que sí, nosotros no somos esa gente tampoco. porque estamos muy lejos de querer subestimar al espectador. O sea, creo que eso es lo peor que puede hacer un creador de contenido, subestimar a la persona que te está viendo. Entonces creo que por eso decidimos como que volver también en este momento cuando ya la conversación un poco, porque es orgánico, porque es natural, porque es lo que va a pasar, un poco se empiece a apagar. O sea, es claro, no podemos, obviamente el algoritmo no te va a alimentar toda la vida este contenido de Venezuela, pero porque tampoco la vida es así, porque orgánicamente las cosas tienen que seguir el curso, seguir su curso, porque como la naturaleza sigue, todo sigue. Entonces, sentimos que ahora volver en este momento tiene sentido porque ponemos la conversación en la mesa de la manera que Otra ponemos, vez, de la exacto. manera que podemos, a pesar de que sea un canal pequeñito, damos nuestra contribución sin tener nada de vuelta, que es lo que Eso es. nosotras, más que alguna persona le llegue y o se entere o quiera donar o quiera hacer algo Que que sería sea para positivo nosotros desde este contenido. lo ideal, de hecho. O sea, Exactamente. una de las cosas que vamos a seguir haciendo durante un tiempo bastante largo es que, así sea pequeñita nuestra contribución, tendrán disponible en todos nuestros lugares las descripciones, nuestra biografía de Instagram y todo, lugares donde puedes donar, que son legítimos, que son seguros, que son verificados, donde sí les va a poder llegar el dinero a personas que lo necesiten. Y a pesar de que somos un canal pequeñito, pues si hay alguien, por más pequeño que sea, que le llegue ese mensaje y que por nosotros se entere que puede donar, pues mira, ole, ole Efectivamente, por la cien persona por ciento que se enteró de esta manera. cien por Y ciento otra cosa que también para nosotras es importante es que, y yo nunca he subestimado este tipo de necesidad, y es que el ser humano necesita en cierta forma también, uno, desahogarse, es una Sí. realidad, y esto es parte de lo que estamos haciendo hoy. Y a mí me gusta mucho ver contenido de personas que sienten lo mismo que yo, Mm, y hay muchas ujú. personas que se sienten exactamente como tú, como yo, que están lejos de su país, que están lejos, que posiblemente no les pasó nada a sus familiares, pero quieren hablar, quieren desahogarse o escuchar a gente que se sienta como Sí, nosotros. Y por eso literal, también estamos haciendo esto. Y literal. aparte que necesitan entender cómo lidiar con el luto de una situación catastrófica estando lejos, porque es lo Efectivamente. que más nos ha pasado durante estos días y creo que tras 2 semanas de entender cómo puedes empezar a retomar tu vida normal, ya podemos dar un poquito unos consejos de Bueno, cómo puedes hacer esta transición. más que consejos, yo creo que hablar un poco de nuestra experiencia propia, como de al menos qué es lo que hemos hecho nosotras o cómo más o menos lo hemos enfrentado, porque es lo que comentaba antes. Es muy difícil
continuar cuando el contexto no te acompaña y cuando no solamente no te acompaña, sino que es muy diferente a lo que dentro de ti está sucediendo. Por eso es que dentro de todo se siente como el duelo de la pérdida de una persona, que es básicamente, bueno, la gente alrededor continúa sus vidas, la gente sigue yendo a los colegios, la gente sigue yendo a los trabajos. Probablemente si tú el 25 de junio tenías un trámite que hacer, lo fuiste a hacer. O sea, esto sí está fuera de Venezuela. Sí. Probablemente si tenías un Probablemente viaje sí, planificado, lo hiciste. si tenías em, vi gente que su boda era al día siguiente, o por sea, ejemplo, la por vida ejemplo. no frena, la vida La no vida no frena, la vida frena sigue para los que rodando. estamos afuera y yo creo que es muy importante lo que decía Andrea antes de aportar desde tu lado, desde lo que tú puedas, como la peluquera que fue y le lavó el pelo a las personas del centro de damnificados. Nuestro lado de lo que nosotras podemos hablar porque tenemos cierta experiencia en ello es de vivir esto a la distancia y contar nuestras sensaciones, contar qué es lo que estamos sintiendo, qué nos molesta, qué no nos Sí, molesta. A mí, por ejemplo, hay una cosa que yo sentí cuando ocurrió toda esta catástrofe, que veía mucha gente en redes sociales que sí, a la semana o a los 5 o 6 días, como con una necesidad constante de, bueno, hay que seguir adelante, muchachos, hay que seguir adelante, vamos, hay que estar fuertes porque tenemos que ayudar a los que están ahí, porque hay que ayudar a toda esta gente y hay que estar fuertes por todos ellos. Y yo digo, sí, y estoy de acuerdo contigo, pero, coño, yo creo que también estamos viviendo como en una era en la que el malestar es como que lo tenemos que evitar a 100%. Yo sí, creo y no, que evitar todas esas sensaciones es muchísimo peor a largo plazo que simplemente completamente, detenerte y sentirte mal. Sentirte mal porque completamente. lo que estás viendo en Instagram es horrible, porque las situaciones que vivimos es espantosa, es horrorosa, es como nunca antes hemos vivido algo. Entonces date permiso de sentirte mal por ello, de sentirte muy Es que triste estamos por demasiado ello. acostumbrados a que se nos haga, a quitarnos del medio lo que se nos hace incómodo. Sí, Y yo creo que esto también es un poco culpa de la era de las redes y tal, sí. y es una conversación que podría dar para 100 años, pero el otro día vi una película que no tiene nada que ver con este peo, es sobre unas ovejas que se les muere el dueño, que se llama que es Hugh Jackman, y Ujú, ellas tratan de descifrar el por qué. Y ujú. las ovejas, no sé si esto es una condición real, pero parece que las ovejas olvidan rápido. Y Ah, hay una ok. cosa que dicen las ovejas que dicen, ay no, es que se murió nuestro dueño, vamos a cerrar los ojos a la cuenta de tres, todos vamos a olvidar esto, uno, dos, tres, y lo vamos a olvidar. Y Mm, una de las ovejas que no puede olvidar les dice, es que no podemos olvidar una de las piezas más importantes de nuestra vida, que era esta persona. exactamente. Entonces, marico, es muy loco como una película que no tiene nada que ver con la situación de Venezuela te hace reflexionar en como que, ¿por qué se nos hace tan sencillo querer quitar la Sí, mirada a una vaina que nos sí. incomoda cuando tienes que entender que tienes que hacer las paces con sentir dolor? Tienes que Es hacerlo verdad sí, que amiga. no puedes estar todo el rato removido y Ujú, queriendo buscar ujú, el dolor para hacerte daño, no, pero tienes que hacer las paces con el hecho de que hay cosas en la vida que duelen e incomodan y están ahí 100%. y tú no puedes cerrar los ojos porque cerrar Instagram no va a hacer que ese dolor deje de estar. Esa gente sigue sufriendo, esa gente sigue estando mal. Efectivamente. Y No, es y verdad, hasta no el te día puede de hoy. paralizar, pero Exactamente. tienes que sentirlo. O sea, hasta el día de hoy yo todavía veo gente como muy o sea, enfatizando muchísimo en esto, como de tips para sobrellevar esta situación. Apaga el teléfono por tantos minutos y préndelo solamente. No, haz lo que te salga. O sea, vive las sensaciones como las tienes que Sí, vivir. O sea, es muy importante porque literalmente a largo plazo toda esta represión y sí, es una represión al final de todas estas emociones y sensaciones, lo único que te va a llevar es a explotar en algún momento. En algún sí, momento vas a explotar porque necesariamente las emociones existen para algo, existen para que tú puedas regularte de cierta manera y de cierta manera actuar. O sea, tú te sentí, por ejemplo, los primeros 5 días yo me sentía horrible, devastada, demasiado dolor, demasiada tristeza y esa sensación es lo que hace que yo me quiera mover a algún lugar a hacer, bueno, pero mira, ahora cómo ayudo. O sea, porque exacto. es querer salir de esa situación, pero si tú no la vives, si tú no te permites estar triste, si no te permites, si tienes esta constante necesidad de estar bien, estar bien, estar bien, no, nos tenemos que sentir bien porque la gente ya no, no. Permítete sentirte mal, Sí. permite sentir todo lo que estás sintiendo y como decía Andrea, lo peligroso es que en cada uno de esos steps del camino tú te quedes El pegado tema es no quedarse pegado, que es exactamente. importante que a ver, hay personas que tendrán conductas un poquito más obsesivas y esto las lleva a estar en un bucle sin Sí, parar de ver cosas. Yo lo puedo entender y puedo entender que ese es el caso en donde es sano, donde no es sano, perdón. Pero si tú eres una persona
coño, que tienes la capacidad de saber decir cuándo tienes que parar un momento, ¿no? Porque hay que soltar el teléfono Ujú, en algún ujú. punto, sí lo tienes que soltar, porque la vida sigue, hay que trabajar y hay que hacer cosas. Permítete tiempos en donde tú sepas que le estás prestando tu atención, tu energía y tu intención a enterarte de esta información, porque enterarte de esta información te va a permitir saber qué es lo que le hace falta a las personas que están allá, dónde se puede donar, dónde se puedan hacer cosas, porque si no es imposible. Si no te mantienes informado, también es imposible actuar, hacer cosas Efectivamente. que puedan mejorar la Sí, situación. Pero sí tienes que dar espacios donde no hagas eso para poder tener la mente un segundo libre para poder actuar. De hecho, efectivamente. gran parte de esta pausa que nosotros tuvimos, ya explicamos un poco por qué fue, pero también es por la inacción o sea, es que no podíamos actuar, hacer más. Exactamente. O sea, no nos podíamos haber sentado hace una semana a hablar de esto y no podíamos, No porque el podemos. dolor no nos lo Ujú, permitía. ujú. No hay que quedarse pegado en ese dolor, sino actuar, hacer cosas, Literalmente pero continuar. sin desconectarte de lo que es Efectivamente. una realidad. Y yo creo que es muy importante también todos los que ven de Intensity Club tienen familiares en Venezuela, o sea, es imposible que no. Y si Mm. no, hola, otra parte del mundo, Te pero, queremos, te amoroso. queremos un Gracias por montón que estar estés aquí. aquí. Pero es muy importante que te mantengas conectado con los tuyos y te mantengas enterado de su salud mental, porque esas personas que sí lo tienen que confrontar día a día, esas son personas que no pueden cerrar Instagram y eso no está. O sea, mi mamá no puede cerrar Instagram y dejar de ver las grietas que tiene en las paredes de su casa. Es imposible. Entonces, Efectivamente. conectarte con las personas con las que tú conoces y tienes allí y por darles un momento de paz o de tranquilidad mental o escuchar lo que sienten, clave. Es muy Sí, clave. es muy Y clave. eso es otra forma en la que tú puedes ayudar estando desde afuera. O sea, si no, es Exacto. imposible mantenerte como ahí, con un cable a tierra. No, total. Y otra cosa que al menos yo creo que toda esa sensación de tristeza, desolación, etcétera, a pesar de que todavía me queda muchísima, he podido irla superando porque es literalmente el proceso, o sea, porque uno pasa por todos estos steps en un duelo. Yo, desafortunadamente, en mi vida he duelado muchas cosas en diferentes contextos y sí me doy cuenta que inevitablemente todo pasa, o sea, Sí, todo sí, pasa, la vida continúa, y yo al menos ahorita en el punto en el que estoy es en el de sentir una terrible y profunda culpa de absolutamente todo lo que haga en mi existencia. Y sí. desde este humilde espacio, lo único que yo te puedo decir, aprovecho para decírmelo a mí también, es hay que hacer un trabajo muy consciente, honestamente, porque los pensamientos intrusivos que se traducen Son tremendos. en esta culpa son infinitos. Sí, Hay que hacer un trabajo muy consciente para que cada vez que venga a tu cabeza una sensación de culpa, tú bloquees ese pensamiento o no lo bloquees, lo absorbas, lo interpretes, lo dejes ir, sí. porque te va a hacer muchísimo daño y me lo digo a mí misma fuertemente Anotando, amiga, porque porque estoy ahí. no, porque ¿qué es lo que pasa? Que uno tiene que tener mucho cuidado en todas estas situaciones con la información que le alimenta el cerebro y específicamente la gente que está fuera de Venezuela. ¿Por qué? Porque nuestro contexto no cambió. Nuestro contexto es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué me pasa a mí, por ejemplo? Yo voy a la oficina y hay un amigo mío, compañero de trabajo, que no es venezolano y me cuenta un chiste. Buenísimo, buenísimo. Y me río, ja, 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 me río un montón y me siento feliz y luego me ataca un pensamiento de culpa horrible como que, ajá, y la gente de La Guaira no está feliz, la gente de La Guaira está Sí, tristísima, la gente de La Guaira está cargando escombros y tú estás aquí riéndote con tu compañero de trabajo como que si nada pasó. ¿Qué pasa? Que durísimo. mi cerebro recibió el estímulo de una emoción feliz, una sensación de bienestar y yo lo que hice fue interpretarlo como tristeza, como culpa, como O nostalgia, rechazarlo, rechazarlo. rechazarlo y no solamente rechazarlo, sino convertirlo en algo malo. Ese patrón de Claro. comportamiento, si tú te mantienes Peligroso, peligroso. todo el tiempo en él, esto puede causar estragos muy fuertes porque no vas a poder en un futuro poder regular tus emociones. Y una Claro, cosa amiga, muy porque importante es, es exacto, condicionamiento básico humano. O sea, tú efectivamente, a una emoción le añades un tipo de reacción. Y efectivamente. si tú haces de esto una generalización en todos tus días, en todas las veces que reaccionas de esa manera, esto se vuelve un Se comportamiento que tu vuelve un cerebro comportamiento, aprende se en vuelve cero un coma. patrón. Y aquí es donde vas a derivar en depresión, en ansiedad, en problemas para regular tus emociones. Por eso es que Y decimos que amigo, es tan así no puedes importante de ayudar a nadie. vivirlas. Así Exactamente, como estás, no puedes ayudar a nadie. Y efectivamente. ahorita hace falta gente fuerte del coco para ayudar a la gente que no lo está Por tanto. eso, y en el ser fuertes es permitirte vivir todas tus emociones, todas y cada una de ellas, y vivir tu vida lo mejor que puedas y sentir las cosas que sientas
Pero también una cosa, porque aquí entra otro debate Importante debate, que es muy importante. importante, es importante debate, que en el vivir tu vida también y en el respetar todas las emociones que sientas, también creo que tienes que hacerlo siendo muy respetuoso de tu contexto, de la gente que tienes alrededor, de la gente que tienes en Venezuela, de los venezolanos que tienes a tu alrededor que quizás perdieron personas o perdieron bienes también materiales, que en Venezuela perder un bien material es Es muy tremendo. fuerte. O sea, cuando te dicen como que, bueno, al menos tu familia está bien, bueno, no, la Mm, gente que perdió casas en un país en el que todo cuesta no 3 veces, sino 80 veces más, no eh, duele, no duele, o sea, hay que duele darle la diferente. cara. Exacto. Efectivamente. Entonces, mucho al vivir tu vida ahorita entra como que el dilema sobre si tienes que publicar cosas en redes sociales o no publicar cosas personales, o sea, cosas de Sí, tu vida. Y yo creo que aquí, al menos por lo que yo estoy haciendo en este momento y por lo que yo me estoy como que intentando guiar, es si yo voy a postear esto, no lo he empezado a hacer, honestamente, porque todavía no me siento como ni con las ganas, ni como... Siento que es una falta de respeto de cierta manera todavía publicar ciertas cosas. sí, Entonces, sí, sí, sí. para mí, cuando vuelva a hacerlo, que no sé cuándo será, que quizás sea mañana, quizás sean 2 días, quizás en un mes, la pregunta que me voy a hacer es, ¿estoy siendo respetuosa con la gente que está en Venezuela? ¿Estoy siendo respetuosa con la gente que me sigue? ¿Por qué? Porque a ti no te siguen, o sea, pues tú puedes vivir en España y tú puedes estar en tu vida tranquila y maravillosa, o puedes vivir en Estados Unidos, pero yo estoy segura que el 90% de la gente que te sigue a ti en redes sociales es de Venezuela Sí, al final del día, estén fuera o esté dentro del país. Entonces, pregúntate y dite a ti misma, pregúntate, coño, ¿estoy siendo respetuoso? ¿Estoy siendo respetuoso con esto que estoy subiendo? Segundo, ¿necesito subir esto o es simplemente una necesidad mía de postear vainas? Porque sí. también soy víctima, muchas cosas que digo, verga, déjame subir esto y digo, no, o No, ahorita sea, no. Ahorita ¿es no es el necesario? momento. No, Nadie se no, va a no, morir no es el porque momento. no subas tu foto en la playa, María Cristina. Nadie. Te lo juro que nadie Efectivamente, se va a morir. A mí me ha pasado efectivamente. mucho, o sea, siento que es burda de parece como muy frívolo. De verdad parece muy frívolo Ujú, que estemos teniendo esta conversación sobre la etiqueta de las redes sociales, pero yo creo que sí, inevitablemente nuestra vida, la vida de todo el mundo, no la vida de los venezolanos, la vida de todo el mundo se ha vuelto donde las redes forman parte fundamental de tu día a día y que sí que hay que tener una conversación sobre la etiqueta de las redes sociales sí, ante un momento duro, ¿no? Mm, es una pregunta que te tienes que hacer y es legítimo que te hagas la pregunta de si es correcto subir X o si es correcto subir Y, porque al final es tu ventana al mundo. Es la ventana que estuve en el tienes mundo. de lo que tú estás haciendo, de cómo tú estás viviendo X cosa, de la verdad es que es muy injusto porque tú puedes estar pasando el peor luto del mundo, tú puedes estar ayudando con todas estas cosas, tú puedes estar haciendo esto, pero si tú subes un story, coño, rumbeando en QW, a lo mejor de verdad se te interpreta bastante mal o se lo puede tomar bastante mal una persona que Sí. sí que está en O ese dolor. mismo en un concierto, o sea, Y todo yo he eso puede visto esperar. vainas que digo, yo, o sea, yo Todo, he visto gente publicando cosas de conciertos que han ocurrido, porque claramente estamos en época de conciertos y digo, no respeto lo que estás haciendo, no lo comparto, pero te juzgo un montón. Te juzgo un sí, montón porque siento que esto es muy respetuoso con la gente que te sigue, con la gente que te ve, que el 90% es venezolana sí, y que siento que de cierta manera, yo sé que no viene de un mal lugar, sí, pero viene de una insensibilidad y de no darte cuenta de que simplemente estás posteando algo porque tienes una necesidad absurda de postear tu vida, que exacto. Y directamente a nadie le importa. es hacer la conversación about you. A ver, yo sé que hay mucha Exacto. gente que tendrá 2 seguidores y sabe a culo, pero, Ujú, o sea, pero igual impacta, ¿no? Porque, y es como me he sentido yo, realmente, viendo sí, amigos que postean cosas ya en la máxima euforia. De hecho, lo estábamos hablando sí. antes y qué es lo que realmente me genera incomodidad. Coño, eventos que generan euforia, Sí, o sea, momentos de máxima felicidad, ¿vale? Momentos de máxima efectivamente. felicidad que yo siento que, coño, la verdad igual y no son No, el no sé si de momento. máxima felicidad, como de máxima De celebración, máxima como muy celebración, celebratorios. es eso, Exacto, es el momento celebratorio de, coño, un concierto, una fiesta, una es impropio de un momento marico, al final es un luto. O sea, tú estás en es un un luto luto. y en el Y luto es hay un un luto colectivo. comportamiento, y el luto colectivo, pues, la verdad es que sí, a ver, en una funeraria por algo no se pone música, porque estás respetando el Exactamente, luto del resto de las personas que están allí, que a pesar de que a ti no se te haya muerto alguien, el resto de las personas que están a tu alrededor sí, entonces, coño, es por respetar un poco también al de al lado. Entonces, es ahí efectivamente. donde sí hay una etiqueta de redes sociales donde todavía igual y no es el momento para subir esto, y porque no parece que ya perdimos la noción de entender que no pasa nada si no subes eso hoy. Exacto. No, Porque tú no, te lo juro que no o pasa nada. sea,
si tú eres influencer y claramente tu vida depende de esto, depende de que tú postees a dónde fuiste a cenar Una ayer o promo, al o concierto depende de que una fuiste. promo, marico, una vaina que es una publicidad. Chamo, yo Exacto. eso lo entiendo, es tu trabajo. No, amiga, inclusive si depende de que tú muestras tu vida y de que muestras contenido de concierto, que te invitaron a un concierto, que te Sí, invitaron a tal lado, que no puedes decir que no, que te invitó una marca, tal, etcétera. Coño, eso yo lo respeto porque yo no me voy a meter nunca con cómo cada persona consigue los medios para poder subsistir. claro. Pero cuando no es así, cuando no es necesario, cuando literalmente tu vida no pasa nada, si tú subes esa historia, coño, no la hagas. O No lo sea, no lo hagas, hagas si no es lo hagas. irrespetuoso. No lo hagas si es irrespetuoso. ¿Hasta cuándo? No Coño, no sé lo hasta sé. que tú te Hay que tener sientas. sentido común. Hay que Sí, tener, es ahí cuando tú dices también qué cosas postear y qué cosas no postear. O sea, por ejemplo, si tú saliste a comer, saliste a hacer algo, no veo mal quizás, pero esa es mi perspectiva, ojo, sí. pero no me parece mal que subas cosas en un concierto. Pero Que porque ahí también es es cuando verdad. tú dices, cuando Gogo, tú dices perdón. como que aplica el sentido común, o sea, Sí, aplica el sentido común de lo que tú creas, que también ponte un poco en el lugar de la persona que está en una situación de tragedia, o sea, sí. ¿cómo me sentiría yo si ver, coño, veo que mi mejor amiga en España, mi mejor amigo en Estados Unidos está en alto festival, está en alta locura, está en alta vaina y yo, coño, yo aquí viendo cómo lidio con estos escombros, ¿entiendes? O sea, Es muy siéntete un poco, difícil. ponte en esa situación. Ponte la situación y también como todo, con esto también lo estamos diciendo, no te le lleves a los extremos, ¿vale? O sea, hay Sí, hasta cierto punto de que tú puedes sí. cuidar al otro. Ujú, Y yo lo recuerdo porque también vivimos una época terrible donde había gente pasando hambre y gente que era tu amigo de al lado y que la gente se cuestionaba de subir fotos de salir a comer. Esto exacto. sucedió, amigos. Esto no es un simulacro. Sí. Esto pasó y también se consideraba Ujú, como insensible subir fotos de un barco de sushi, por ejemplo, cuando había gente que no ujú. tenía que comer. Bueno, también hay como hasta ciertos extremos donde no vamos a poder llegar, ¿no? Hay ciertas Obviamente, situaciones que no vamos a poder controlar. Y tampoco es que va a venir el día de mañana la policía de Instagram a decirte que tú hiciste esto y por eso el juicio final te espera una cosa claro, mala. No, pero que exacto. actúes un poquito con cabeza, un poco Sí, como un poco con sentido con común. sentido común y ya está. Y yo siento que cada uno tiene un moral compass, un compás de la moralidad que te llevará a juzgar las cosas de una manera o de otra. El compás de Andrea y el compás de Mary nos dictan de momento esto. Y a lo mejor Mary mañana Exactamente, sube una vaina y a mí me molesta, y a lo mejor yo subo pasado mañana una vaina y me molesta, pero eso también es de la sensibilidad de cada quien. exactamente, Y hay cierto punto exactamente. en que no podemos controlar esas cosas. Entonces, lo que te llevamos es a pensar Ujú. un poquito. Reflexiona O sea, antes de subir piensa, una vaina. reflexiona y pregúntate cosas, pregúntate, ¿esto es prudente, es imprudente? Vivimos en una comunidad, somos parte de una comunidad, eso no lo podemos olvidar y realmente la insensibilidad es de las peores cosas que existen. Sí. Hay que ser muy sensibles en situaciones como estas, en Hay que donde ser hay empático y tanta cuesta gente nada. afectada. Exacto, continúa con tu vida, que también muchas veces, o sea, yo por ejemplo, dentro de todo, hace un ratico le decía a Andrea como, marica, siento dentro de todo como una libertad de no sentirme como que con esta presión de que tengo que subir algo si hice algo, porque todo Sí, el tiempo vivimos como en este mundo y yo por eso entiendo la necesidad que muchas personas tienen de volver a postear cosas, porque porque es sienten como, coño, que ya es de como un día a parte. otro no te puedan quitar esta costumbre, ¿sabes? Sí, Como sí, que, sí, coño, sí. ya yo estoy acostumbrada a que si voy a pedir una pizza, le tomo Me le una tomo foto de una la foto, pizza. claro. Exactamente. Entonces, es muy difícil quitarte esa costumbre y por eso no lo juzgo. Pero lo que sí juzgo es que no tengas la sensibilidad de plantearte un segundo y decir, mira, ¿sabes qué? Que esto le puede hacer daño a mis primos que están ahí, a mis amigos que están ahí, a mi familia, porque, o sea, literalmente no hay nadie que esté fuera de Venezuela que no tenga una persona que no se haya visto afectada de Sí, cierta manera. Entonces, eso es un poco el llamado. Un poco el llamado es a a retomar la reflexionar. vida, a vivir todas las emociones y vivirlas de manera correcta, continuar con tu vida, continuar con tu contexto, continuar con tus cosas para que a largo plazo todos estemos bien, siempre, siempre, siempre siendo muy respetuosos del dolor ajeno, Eso porque es. al final del día no es tan ajeno, es nuestro, es de toda nuestra comunidad y de toda nuestra gente. em, y ya, honestamente, la última cosa que para mí es de las cosas que más alivio me ha dado, es entender cómo puedo ser yo útil de cierta manera. No de la manera en la que Andrea es útil, no de la manera en la que otra persona famosa es útil, no, la manera en la que yo puedo aportar y yo puedo ser útil. Porque quizás tú solamente tienes 5 euros para donar, eso no quiere decir que esté mal, o sea, que te vayas a comparar con una persona que puede donar 10.000. Eso Entonces, es eh, pensar desde cada uno, desde su exacto. lugar, Y hacerlo cómo puede hacer. sostenible. Y hacerlo sostenible en el Exacto. tiempo, porque también es Hacerlo verdad sostenible. que al principio nos pasaba mucho
que era como la carrera de hacerlo todo ahora, ¿no? Sí. ¿Y de quién hace más? Y de quién hace más, pero y de quién lo hace ya. Ya Exacto. todos sabemos que estamos aquí para el long run, o sea, esto no es una carrera de tiempo, es un maratón, esto se ha dicho por activa y por pasiva. Entonces, como que también pensemos que administra tus recursos energéticos, económicos y todo esto, para que puedas ir colaborando paulatinamente con el tiempo y para que puedas estar ahí presente y ayudar y colaborar en donde tú puedas, en tu espacio, en tu lugar, en tu lugar de experiencia, para que puedas hacerlo Exactamente. sostenible en el tiempo. Muy importante también, si en tu capacidad económica está donar, hazlo. Hay un montón de Hazlo. lugares donde se pueden hacer y lo que decíamos un poco al principio, si nosotros podemos algo contribuir, es dejarte ese lugar donde pueden estar todos recolectados, donde puedes donar, en la descripción de nuestros videos y en la descripción de nuestras redes sociales, para que te sea sencillo Ujú. encontrarlo. Para que si tú estás viendo este video y te acordaste que lo tienes que hacer, te sea, mira, es scrollear un segundo, bajar, hacer clic y donar. Que no tengas que hacer ningún tipo de esfuerzo para que esto sea sencillo para ti. Y piensa en que aunque Efectivamente. sea 1 euro, 1 dólar, 1 peso, o sea, no importa la cantidad que sea, un poquito le puede hacer un cambio radical en la vida a cualquier persona. Así que nunca subestimes el Efectivamente. poder que tiene 1 euro que te está sobrando por ahí Exactamente. libre en la cuenta. Pero hazlo de manera consciente, hazlo con información, muy importante. Muy importante. No es a lo loco, es entender cuáles son las organizaciones. Si quieres donar las que te vamos a dar en la descripción, perfecto. Si tú tienes otra por tu lado, asegúrate de que es una estructura confiable en la que tú realmente puedes asegurarte, no obviamente no tener la certeza 100% porque pues, tú no trabajas en una ONG, No, ¿sabes lo que pero que quiero sepas decir? que O el sea, dinero pueda llegar a pero su que fin, que es exacto, que verificado. tú sepas que hay una estructura que te pueda garantizar a ti de cierta manera u otra que esa ayuda va a llegar. Si puedes donar de manera directa a personas en Eso es. Venezuela, también es completamente válido. Si te quieres Em, apegar a una sola causa específica, hay muchas personas que decidieron apadrinar a una familia por específicamente. ejemplo, Coño, ujú, arrechísimo. O sea, no estás haciéndole el cambio a todo el mundo, pero se lo estás haciendo a una familia que te necesita. Mira, increíble, impresionante. increíble. Tú aporta desde el lugar que puedas, desde lo que sepas, desde lo que creas y desde nosotras, desde este pequeño espacio. A partir de ahora vamos a retomar nuestro contenido habitual de una manera muy paulatina. No va a ser todo de un solo Un solo golpe, golpe. por así decirlo. Vamos a ir poco a poco, también muy acorde a cómo nos vamos sintiendo, a esto que decíamos antes. No queremos ser insensibles, no queremos pecar de hacer como Incongruentes que no de... está pasando nada Sí. y de incongruentes con lo que creemos, pensamos y hemos dicho en toda esta hora de podcast. Queremos ser muy congruentes con nuestro discurso y por eso vamos a ir haciéndolo muy paulatinamente, volviendo poco a poco, porque también creo que el entretenimiento y el acompañamiento es algo que de cierta manera u otra es válido Y y si en bueno, algo para podemos eso ayudar estamos acá también. a que tus momentos de descansar un poco de la situación y que puedas pensar en otra cosa, podamos estar ahí contigo, oye, pues qué bien, la verdad. Efectivamente. Y eso es lo que podemos ofrecer nosotros por acá, desde nuestro ladito, desde nuestro pequeño espacio. La verdad es que súper agradecidas con que nos hayan dado este tiempo para encontrar Sí. realmente cómo poder No, y ojalá dirigirnos que te otra haya vez. servido, que Sí, te hayas sentido acompañado de cierta manera en todas estas sensaciones, en todo lo que hemos atravesado de cierta manera como venezolanos fuera del país. Esto es un poco cómo nosotros podemos aportar desde nuestra tribuna, aparte de todas nuestras contribuciones claramente individuales. Este episodio era un poco para esto, para sí. que sepas que a partir de ahora se viene, retomamos el contenido habitual, poco a poco, mucha fuerza, mucho ánimo. Vive tus emociones, vívelas todas, sé respetuoso y muy productivo como siempre. Bye.